En la reunión de acuerdo, me miraron directamente a los ojos y dijeron, queremos la casa, los coches, la empresa, todo. Sus voces eran frías y planas, como si estuvieran pidiendo de un menú. Años de lazos familiares, todo lo que mi abuelo construyó con sus propias manos reducido a una transacción que querían cerrar rápido. Mi abogada, Margaret Ellis, me agarró los brazos tan fuerte que pensé que me dejaría moratones. Se inclinó y susurró, Diana, no hagas esto. Podemos luchar contra esto. Miré al otro lado de la mesa. Estaban sonriendo, pequeñas sonrisas de confianza, del tipo que llevan los ganadores antes de que el juego siquiera termine. Dije, dáselo todo a ellos. La sala se quedó en silencio. Margaret dejó caer su bolígrafo. Sus sonrisas parpadearon por un segundo, luego se ensancharon. Pensaron que me habían roto. Pensaron que me estaba rindiendo. Todos en esa sala pensaron lo mismo, pero no tenían idea de lo que realmente se estaban llevando. Llegó la audiencia final del tribunal. Se sentaron allí vestidos como si fueran a una celebración, ya planeando cómo gastar lo que creían que era suyo. Firmé cada página de los documentos de transferencia sin dudarlo. Mi abogada parecía que estaba asistiendo a un funeral. Entonces se abrieron las puertas de la sala del tribunal. Entraron dos agentes federales, le entregaron un sobre a su abogado. Él lo leyó, palideció, se inclinó y susurró 5 palabras en sus oídos. Las sonrisas se desvanecieron. Mi hermana gritó primero. En ese momento, no los miré. Solo miré el anillo que mi abuelo me dejó en el dedo. Mi nombre es Diana Whitaker, y esta es la historia de cómo lo perdí todo y gané. Si esta historia te llega al corazón, dale al botón de me gusta y compártela con alguien que necesite oírla hoy. Deja un comentario abajo y dime qué parte te conmovió más. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte otra historia. Tenemos más cada semana. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Gracias por mirar. Crecí en los suburbios, justo a las afueras de Detroit, en un barrio tranquilo donde el zumbido de la industria siempre se sentía de fondo. Mi abuelo, Harold Whitaker, fundó Whitaker Tool & Die en los años 70. Empezando con nada más que un solo garaje, un puñado de herramientas básicas y un viejo torno que había comprado de segunda mano. Él creía en la fabricación de moldes y matrices con una precisión absoluta, del tipo en que los grandes fabricantes de automóviles podían confiar sin dudar. El taller se convirtió en mi mundo desde muy temprano. Lo acompañaba después de la escuela, sentada en un taburete gastado, mientras él me demostraba cómo sujetar un micrómetro o alinear perfectamente una pieza de trabajo. Me explicaba las tolerancias en términos sencillos, mostrándome por qué una décima de milésima podía hacer o deshacer una pieza para las líneas de montaje del centro. El lugar tenía olores constantes, el agudo fluido de corte, las cálidas virutas de acero, el café de la cafetera que mantenía funcionando todo el día. Las máquinas zumbaban constantemente, las virutas de metal se acumulaban como nieve plateada. Él compartía historias durante esas largas tardes. Cómo consiguió su primer contrato real con un proveedor que necesitaba matrices personalizadas rápidamente. Cómo trabajaba de noche para cumplir con los plazos, resolviendo formas complejas que otros talleres evitaban. Cómo contrató a su primer empleado, luego a otro, expandiéndose a un edificio adecuado con grúas puente y mejor equipo. Nunca se jactaba. Solo quería que yo viera que el éxito provenía de la fiabilidad y el esfuerzo. No me cansaba de ello. Mientras mis amigos jugaban deportes o iban al cine, yo iba de copiloto con él en las entregas, viéndolo discutir planos con ingenieros en plantas masivas. Lo vi resolver problemas en el sitio, ajustando diseños, sugiriendo cambios de material que ahorraban tiempo y costos. Los clientes confiaban en él por completo. Su apretón de manos significaba más que páginas de letra pequeña. Con el paso del tiempo, noté diferencias en cómo la familia veía el negocio. Mis padres rara vez pasaban por allí, y cuando lo hacían, se centraban en el desorden o el ruido. Brianne lo evitaba por completo, quejándose de las manchas de grasa o la maquinaria anticuada. El abuelo observaba en silencio, la decepción parpadeando cuando los temas giraban en torno al taller. Comenzó a confiarme tareas reales. Realicé pequeños trabajos de producción, contacté a proveedores para obtener cotizaciones, manejé la programación.
Me guió a través de los márgenes de beneficio, el control de inventario, las relaciones con los clientes. Más que números, enfatizó la reputación, cumplir las promesas, respaldar el trabajo, tratar a los trabajadores de manera justa. Una noche tranquila, mientras cerrábamos, observó el piso y dijo: «Esto no se trata solo de dinero, Diana. Se trata de honor. Construimos cosas que duran y tratamos bien a la gente. Solo tú pareces entender eso». Sus palabras se me quedaron grabadas. Los demás mostraban poco interés en las operaciones diarias o los desafíos. Brianne lo descartaba como trabajo manual. Mis padres hablaban de una eventual venta o una ganancia inesperada por la jubilación, nunca de la artesanía o los clientes. La confianza del abuelo en mí creció. Me incluyó en decisiones sobre nuevas inversiones en herramientas, ideas de expansión, contratos a largo plazo. Pasamos horas revisando planos, debatiendo mejoras de eficiencia, planificando el crecimiento sin comprometer la calidad. Cuando sus fuerzas flaquearon, confió más en mí. Yo manejaba la mayor parte del día a día mientras él supervisaba desde su escritorio. Se aseguró de que yo entendiera cada aspecto, desde el mantenimiento de las máquinas hasta la supervisión financiera. Luego llegó la mañana en que no apareció. Ataque al corazón, repentino y final. La pérdida fue dura, el taller silencioso sin su presencia. En la lectura del testamento, los términos fueron sencillos y públicos. Me dejó toda la operación, los edificios, el equipo, las cuentas, la casa, todo. Confiaba en que yo preservaría lo que él había creado. Sosteniendo esos documentos, el duelo se mezcló con la determinación. La responsabilidad se sentía inmensa, pero juré llevarla adelante como él pretendía. Me casé joven, todavía en mis 20s, con alguien que conocí a través de un proyecto en el taller. Él trabajaba como ingeniero para uno de nuestros clientes habituales, y nuestra conversación comenzó sobre planos y plazos. Nos unimos rápidamente por ambiciones compartidas y discusiones nocturnas sobre el futuro. Parecía el paso correcto en ese momento. Sofía llegó poco después, una bebé curiosa con ojos grandes y una sonrisa rápida que iluminaba cada habitación. 2 años después, Mason se unió a nosotros. Un manojo de energía inagotable que nos mantuvo persiguiéndolo desde el momento en que aprendió a gatear. Esos primeros años rebosaron de descubrimientos. Primeros pasos, primeras palabras, comidas desordenadas que terminaban en risas. La casa se llenó de actividad constante. Juguetes esparcidos por los suelos, dibujos de niños pegados a las paredes, fines de semana pasados en festivales locales o barbacoas en el patio trasero con los vecinos. Las vacaciones significaban tradiciones que comenzamos juntos. Decorar galletas, construir fuertes de mantas, leer las mismas historias hasta que las páginas se gastaban. Hice malabares con las responsabilidades del taller y la maternidad, corriendo a casa para las rutinas de la hora de dormir que se alargaban porque nadie quería que el día terminara. Por un tiempo, todo encajó. Planeamos vacaciones a lagos cercanos, ahorramos para sueños más grandes, celebramos pequeñas victorias como nuevos contratos o hitos escolares. Las preguntas de Sofía sobre cómo funcionaban las cosas se hacían eco de las lecciones del abuelo. La escalada intrépida de Mason me recordaba mi propia curiosidad infantil en torno a las máquinas. Pero las diferencias surgieron gradualmente. Mi esposo luchaba con las horas impredecibles que exigía el negocio, arreglos urgentes para clientes, prisas estacionales que me mantenían hasta tarde. Quería una noche más predecible, viajes espontáneos, menos sobre problemas de producción. Las conversaciones pasaron de la asociación a la frustración por la atención dividida. Las discusiones se acumularon lentamente. Él sentía que el taller era lo primero. Yo me sentía sin apoyo para llevar las expectativas del abuelo. Los intentos de equilibrar las citas nocturnas y las tareas compartidas ayudaron temporalmente, pero no resolvieron el desajuste central. Él veía la empresa como un trabajo exigente. Yo la veía como un legado y un medio de vida entrelazados. La brecha se amplió. Los planes compartidos se disolvieron en rutinas separadas. Asistimos a sesiones de terapia, esperando que un terreno neutral resolviera las cosas, pero los viejos patrones regresaron. Cuando Sofía estaba en primer grado y Mason comenzaba el preescolar, acordamos que la separación era más saludable que la tensión constante. El proceso de divorcio se mantuvo civilizado.
Acuerdos mediados, sin batallas en los tribunales. La custodia se dividió equitativamente en el papel con horarios construidos en torno a la escuela y el trabajo. Me quedé con la casa más pequeña cerca del taller por estabilidad, centrándome en transiciones suaves para los niños. Adaptarse a la crianza monoparental trajo nuevos ritmos. Las mañanas eran apresuradas con desayunos y mochilas. Las tardes se llenaban de recogidas y meriendas. Hacía los deberes en la mesa del comedor, respondía a preguntas sobre por qué papá vivía en otro lugar con honestidad apropiada para su edad. Las noches significaban arroparlos sola, leyendo páginas extra para llenar los espacios silenciosos. Los fines de semana ofrecían un respiro. Los cargaba en el coche para excursiones. Zoológicos donde Mason alimentaba a las jirafas. Museos donde Sofía dibujaba exhibiciones. Horneábamos juntos en días lluviosos, experimentábamos con recetas que a veces salían bien, a veces se quemaban. La risa regresó con toda su fuerza durante esas horas no estructuradas. Los llevaba al taller ocasionalmente cuando los equipos no estaban. Exploraban áreas abiertas, tocando con seguridad piezas de metal frías, preguntando sobre herramientas. Les demostraba medidas simples, los dejaba trazar patrones en papel, convirtiendo las lecciones en juego. Sofía dibujaba diseños imaginativos. Mason apilaba piezas de desecho. Esas visitas fortalecieron nuestro trío, creando recuerdos ligados al lugar que el abuelo amaba. La experiencia remodeló mi visión de las relaciones. No todas las conexiones perduran, incluso aquellas selladas con promesas o historia compartida. Algunas se alejan cuando las prioridades divergen. No se requiere un villano. Resaltó el valor del esfuerzo sobre la suposición, la elección sobre la obligación. Con el matrimonio detrás de mí, la energía se redirigió por completo. Me apoyé más en la crianza de Sofía y Mason mientras aumentaba mi participación en el taller a medida que el abuelo necesitaba más ayuda. Las noches a menudo cambiaban entre las actividades de los niños y las revisiones de negocios, equilibrando ambos mundos lo mejor que podía. Él apreciaba el compromiso, comentando con frecuencia mi papel como el ancla confiable en medio de tiempos cambiantes. Esos reconocimientos reforzaron la dirección, preparando el terreno para lo que estaba por venir. Después del fallecimiento del abuelo, me hice cargo por completo de la dirección de la empresa, encargándome de todo, desde las llamadas de los clientes hasta los horarios de producción. Los días se desdibujaron con la responsabilidad, dejando poco espacio para cualquier otra cosa. Mis padres, Richard y Diane, comenzaron a contactarme con más frecuencia. Las llamadas telefónicas se convirtieron en visitas, las expresiones de simpatía evolucionaron en ofertas de ayuda. Brianne se unió a esas conversaciones, mencionando lo difícil que debía ser manejarlo sola con los niños. Decidieron mudarse más cerca, encontrando un lugar a poca distancia en coche. La razón sonaba razonable, estar cerca para Sofía y Mason, ayudar con las dejadas en la escuela o las necesidades inesperadas. Agradecí el gesto. Equilibrar las exigencias del taller con la crianza de los hijos me agotaba, el sueño a menudo se veía interrumpido por informes atrasados o la pesadilla de un niño. Empezaron a aparecer en las instalaciones a menudo. Richard inspeccionaba la maquinaria, sugiriendo pequeños ajustes basados en vagos recuerdos de años atrás. Diane organizaba entregas de almuerzo para el equipo, quedándose a charlar con los trabajadores de toda la vida. Brianne demostró ser la más ansiosa, notando mi agotamiento con las hojas de cálculo y proponiendo supervisar las finanzas. Déjame quitarte ese peso de encima, ofreció. Tú te encargas de la fabricación y los clientes. Agotada por el constante malabarismo, acepté. La participación familiar parecía un salvavidas después de años en solitario. Me permitió concentrarme más en las operaciones reales, confiando en que los lazos de sangre evitarían problemas. Los periodos iniciales transcurrieron sin contratiempos. Las facturas se pagaron puntualmente. Los extractos llegaban pulcramente compilados. Los saldos se mantenían estables. Gané un respiro llegando a casa más temprano para cenar con Sofía y Mason. Gradualmente, aparecieron irregularidades. Pagos salientes significativos por artículos fuera de las categorías normales, grandes sumas etiquetadas vagamente como anticipos a proveedores o contratos de mantenimiento. Cuando le pregunté a Brianne, las respuestas se mantuvieron superficiales, necesarias para obtener mejores condiciones o actualizaciones preventivas.
Los detalles seguían siendo escasos, los documentos de respaldo se retrasaban. Richard desestimaba mis preocupaciones cada vez que las planteaba. Ella nos está ahorrando dinero a largo plazo. Diane sugirió que era demasiado cautelosa, atribuyéndolo a la fatiga. Su defensa inmediata de Brianne se sentía coordinada, protegiendo en lugar de aclarar. Observé cambios en su actitud hacia la operación. Las discusiones pasaron de los desafíos de producción a las cifras de ingresos, la liquidez potencial, las formas de acceder a los fondos más rápido. Brianne comentaba los saldos de las cuentas casualmente como si fueran ahorros personales. Richard volvió a sacar a relucir los planes de jubilación, calculando los plazos en función de la valoración actual. Diane hojeaba los listados de bienes raíces durante las paradas en mi casa, hablando de reducir el tamaño o mudarse a un lugar más cálido. Las reuniones familiares en casa incluían sondeos sutiles sobre la distribución de las cargas de manera más equitativa o la garantía de que todos compartieran el éxito. La mirada de Brianne se detenía en las recientes compras de equipos, evaluando el valor en lugar de la función. El cambio se acumuló en silencio pero persistentemente. Lo que una vez representó artesanía y compromiso ahora les parecía un recurso conveniente, capital listo para su redistribución. Sus visitas se centraban menos en el apoyo y más en las posibilidades de beneficio personal. Resté importancia a mis crecientes dudas, convenciéndome de que la sospecha provenía del exceso de trabajo. Después de todo, eran parientes, unidos por una historia compartida. Cuestionar sus motivos se sentía desleal. Sin embargo, los patrones persistieron, deducciones inexplicables, conciliaciones pospuestas, la razón cada vez más delgada. El negocio que el abuelo apreciaba ya no les parecía sagrado. Se parecía a una oportunidad de beneficio rápido, el legado secundario a la ventaja inmediata. La inquietud se instaló más profundamente, una alarma silenciosa que no podía silenciar por completo. Decidí recoger a Sofía y Mason temprano esa tarde ya que Mason tenía una tos leve y quería llevarlos a casa a descansar antes de que empeorara. El trayecto desde la escuela tomó la ruta habitual pasando por calles familiares y por impulso me dirigí hacia el taller para recoger una carpeta que había dejado atrás. El área de estacionamiento parecía normal, algunos coches de empleados todavía allí a pesar de la hora. Al entrar por la puerta lateral, el edificio parecía inusualmente silencioso. No había el típico traqueteo del piso, ni voces que se oyeran por encima de la maquinaria. Me dirigí por el pasillo hacia mi oficina, pero la luz que salía de la sala de conferencias llamó mi atención. La puerta estaba parcialmente abierta, palabras ahogadas se filtraban. Me detuve, luego la empujé más. Richard, Diane y Brianne estaban sentados alrededor de la gran mesa con documentos esparcidos en pilas organizadas. Brianne estaba a mitad de la firma de una pila de formularios, el bolígrafo moviéndose con firmeza. Cerca había facturas y solicitudes de transferencia, varias con membrete de la empresa y cifras que saltaban a la vista de inmediato, decenas de miles, algunas más altas. Levantaron la vista simultáneamente, la sorpresa congelando sus movimientos. Entré por completo. ¿Qué es esto exactamente? Brianne dejó el bolígrafo, recogiendo lentamente las páginas, pagos de rutina, poniéndose al día con los saldos de los proveedores. Me acerqué a la mesa, escaneando el documento superior. Una autorización de transferencia bancaria a una LLC desconocida para consultoría especializada, $45,000. Otra para la adquisición de materia prima a una entidad diferente, $60,000. No había órdenes de compra ni cotizaciones correspondientes. Reconocí que estos proveedores no están en nuestra lista aprobada. ¿Dónde están las ofertas? Las aprobaciones. Richard se movió en su silla. Diana, estás sacando conclusiones precipitadas. Brianne está agilizando las cosas. Estos son costos operativos legítimos. Diane tomó una carpeta, su voz suave pero firme. Estamos tratando de ayudarte a aligerar tu carga. Confía un poco en nosotros. Tomé una de las transferencias. Ayude. Esto es mover grandes sumas sin mi conocimiento. Expliquen la consultoría. ¿Quién la proporcionó? ¿Qué servicios? El tono de Brianne se agudizó. Me delegaste las finanzas. No necesito tu aprobación para cada transacción.
Esto asegura descuentos, garantiza la estabilidad de la cadena de suministro. ¿Estabilidad? Estas empresas no tienen historial con nosotros. Esparcí varios formularios sobre la superficie. Las direcciones se remontan a apartados postales u oficinas vacías. Esto no es optimización. El rostro de Richard se enrojeció. ¿Basta? Nos estás acusando sin pruebas. Hemos estado más involucrados de lo que reconoces, añadió Diane, con los ojos brillantes. Después de todo lo que hemos hecho por esta familia, nos tratas como a extraños. La acusación dolió, pero la ira la superó. Involucrados. Aparecen después de que el abuelo se ha ido, se hacen cargo de los libros. Y ahora esto. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando? Brianne se reclinó. Estás paranoica. Dirigir el lugar sola te ha hecho sospechar de todos. He mantenido las cosas a flote mientras tú te concentras en los niños. ¿A flote drenando las cuentas? Señalé las pilas. Estos no son gastos. Son desvíos. Richard se levantó bruscamente. Mide tus palabras. Somos tus padres. Te criamos, apoyamos tus decisiones. El testamento del abuelo fue injusto. No estaba pensando con claridad al final, influenciado por tu presencia constante. Diane asintió. La medicación nubló su juicio. No pretendía excluirnos por completo. Le brindamos atención emocional durante años. Eso merece un reconocimiento. Brianne intervino. Exactamente. He manejado las finanzas de manera competente. Merezco una compensación, una parte de la propiedad. Te lo has acaparado todo. La habitación se calentó rápidamente. Las voces se alzaron superponiéndose. Exigí acceso inmediato, congelación de cuentas, entrega total de registros. Se negaron, Richard insistiendo en una revisión legal primero. Diane me acusó de destrozar lo que quedaba de la familia. Brianne afirmó que sus esfuerzos no habían sido apreciados, que se había ganado la participación con su sudor. Repliqué con detalles específicos. Copias de seguridad faltantes, registros alterados, patrones que ningún gerente honesto crearía. Richard lo desestimó como inexperiencia de mi parte. Diane suplicó comprensión, diciendo, el estrés me hizo ver enemigos donde no los había. El intercambio se volvió crudo. Brianne declaró abiertamente que sin ella, la empresa se habría tambaleado. Richard amenazó con involucrar a las autoridades si los dejaba fuera. Diane lloró abiertamente, diciendo, estaba destruyendo nuestro vínculo por dinero. Finalmente, Richard dio el golpe. Presentaremos una demanda para impugnar el testamento. Influencia indebida, capacidad disminuida. Además, nuestras contribuciones como herederos directos. Un juez verá la razón. División justa para todos, añadió Brianne fríamente. Últimamente he dirigido las cosas mejor. Debería tener un papel más importante. Lo demostraremos. Recogieron los documentos, advirtiendo contra la interferencia hasta que el consejo aconsejara. La puerta se cerró detrás de ellos con finalidad. Me quedé sola en medio de copias dispersas, con el corazón palpitante. La confrontación lo expuso todo, no un malentendido, sino una intención calculada. Veían el legado del abuelo como un botín divisible, su apoyo, un pretexto para el control. La lucha acababa de comenzar. No los confronté de nuevo de inmediato. Las acusaciones públicas solo les darían tiempo para cubrir sus huellas o echar la culpa. En cambio, busqué a un profesional que pudiera investigar más a fondo sin alertar a nadie. A través de una recomendación discreta de un cliente de toda la vida que se había enfrentado a problemas similares, me puse en contacto con Paul Kendrick, un contador forense certificado especializado en casos de fraude empresarial. Nuestra primera reunión tuvo lugar en su oficina del centro, neutral y profesional. Llevé copias impresas de las transacciones sospechosas que había logrado guardar, además de registros de acceso que mostraban cambios realizados fuera del horario normal. Paul escuchó atentamente, haciendo preguntas puntuales sobre la delegación de autoridades, los protocolos de firma y las configuraciones bancarias. Acordó revisar todo bajo estricta confidencialidad, firmando un acuerdo que mantenía mi nombre fuera de las investigaciones iniciales.
El proceso se extendió durante varias semanas. Exporté datos fuera de horario, escaneé archivos antiguos de unidades archivadas, reenvié correos electrónicos que parecían inocuos en ese momento, pero que ahora levantaban sospechas. Paul analizó desde su extremo utilizando software especializado para mapear los flujos de fondos, identificar patrones y verificar la legitimidad de los proveedores. Los primeros hallazgos confirmaron mis peores temores. Pagos de rutina desviados a LLC recién formadas sin presencia en línea ni historial comercial. Las direcciones se remontaban a buzones de correo o propiedades vacantes. Facturas generadas por servicios nunca prestados. Consultoría sobre optimización de procesos, compras masivas de materias primas que nunca llegaron a nuestras instalaciones. La red se centraba en Briane. Había registrado las entidades fantasma utilizando variaciones de su nombre o alias no relacionados, figurando como miembro gerente. Las aprobaciones digitales llevaban sus credenciales, las marcas de tiempo coincidían con sus patrones de inicio de sesión conocidos, pero el esquema requería múltiples signatarios para cantidades mayores. La firma distintiva de Richard aparecía en cheques físicos, la de Diane en varias autorizaciones electrónicas para transferencias que excedían los límites diarios. Paul cuantificó el daño metódicamente. Cerca de $600,000 desviados en transacciones estratificadas diseñadas para evitar la detección inmediata. Algunos fondos pasaron por múltiples cuentas antes de desaparecer en posesiones personales. Otros pagaron artículos de lujo, vehículos, renovaciones de viviendas, vacaciones, vinculados indirectamente a través de líneas de crédito. La mecánica cruzó umbrales graves. Las transferencias electrónicas entre instituciones en diferentes estados activaron la supervisión federal. El uso de sistemas bancarios interestatales para fines fraudulentos calificaba como fraude electrónico. La ocultación de la declaración de impuestos añadió posibles cargos de evasión. El desfalco de la base de activos de una empresa lo convirtió en una clara violación del deber fiduciario. Envié evidencia adicional según lo solicitado. Actas de la Junta que mostraban mi limitada participación en las finanzas del día a día después de la delegación, correspondencia expresando preocupación que no fue respondida. Paul cotejó todo con las prácticas contables estándar, destacando desviaciones que ningún gerente legítimo haría. Construyó el caso capa por capa, cronogramas, ilustrando gráficos de escalada, mapeando rastros de dinero, declaraciones juradas listas para su presentación. Cuando estuvo completo, envió el paquete a través de los canales establecidos a los investigadores federales, especialistas en delitos de cuello blanco que manejan tales referencias de forma rutinaria. Sin anuncios, sin redadas todavía. La investigación se abrió en silencio, preservando la evidencia mientras las autoridades verificaban de forma independiente. Paul me aseguró que la base era sólida. Las huellas digitales y los rastros de papel no se desvanecen fácilmente. Al revisar su informe final sola una noche, la imagen completa se hundió. No solo estaban tomando dinero. Habían construido un sistema elaborado, asumiendo que nunca miraría lo suficientemente de cerca. Pero la comprensión que lo cambió todo fue más simple. La propiedad corporativa conlleva la responsabilidad de las acciones pasadas. Transfiere el título y los nuevos propietarios heredan todo el registro. Deudas, obligaciones, responsabilidades. La exposición penal vinculada a las operaciones de la empresa no se evapora con un cambio de firma. Sigue a la entidad. Si lograban forzar un acuerdo, si firmaban documentos aceptando el control total de Whitaker Tullian Die, cada transacción fraudulenta cometida bajo su nombre se convertiría en su responsabilidad. La investigación ya en curso se centraría en los directores actuales. Caminarían directamente hacia una responsabilidad que nunca anticiparon. Paul verificó el principio legal. El fraude preexistente descubierto después de la transferencia todavía se atribuye a los responsables cuando las autoridades actúan. Los tribunales lo reconocen regularmente en casos de sucesión o venta. La estrategia se formó claramente. Dejar que presionen por todo. Dejar que crean que la presión y la culpa familiar forzarían un compromiso. Darles la victoria que exigían en el papel. Luego ver cómo las consecuencias los alcanzan. Archivé el informe, eliminé los archivos temporales y reanudé las rutinas normales. Exteriormente cooperativa, interiormente preparada. La espera comenzó.
Las sesiones de mediación tuvieron lugar en una sencilla sala de conferencias de un bufete de abogados del centro, lejos del taller y de casa. Llegaba temprano cada vez, vestida de manera conservadora, dejando que el cansancio se notara en mis movimientos. Al otro lado de la mesa, Richard, Diane y Brianne presentaban un frente unido, su abogado, describiendo las demandas con confianza practicada. Querían el título indiviso de la casa que el abuelo me dejó, ambos vehículos y el control absoluto de Whitaker, Tulle and Die. Escuché sin oponerme, asintiendo ocasionalmente mientras se leían los términos. Cuando me preguntaron por mi posición, hablé en voz baja. Estoy lista para llegar a un acuerdo, transferirles todo. Necesito que esto termine. Su abogado hizo una pausa, revisando las notas para confirmar que había oído correctamente. Brianne intercambió miradas rápidas con mis padres, la sorpresa dando paso a un triunfo contenido. Presionaron por detalles sobre los plazos, asegurándose de que no quedaran cabos sueltos. Margaret Ellis se sentó a mi lado, con los documentos organizados en carpetas que había preparado durante semanas. Había compilado cronogramas, declaraciones de empleados, resúmenes financieros que desafiaban sus afirmaciones. Ahora su bolígrafo flotaba inmóvil en los descansos privados. Me acorraló. Diana, esto regala todo tu futuro. Podemos contraatacar con pruebas contundentes. Por favor, piensa en la estabilidad de los niños. Mantuve la expresión cansada, repitiendo que las batallas prolongadas nos harían más daño a todos. Ella argumentó en voz baja sobre la protección de activos, la seguridad a largo plazo, el precedente que sentaba. Le agradecí el esfuerzo, pero me mantuve firme en la aceptación. La noticia corrió rápido a través de contactos mutuos. Amigos que me conocían desde hacía años comenzaron a contactarme constantemente. Uno de mi antiguo barrio dejó largos mensajes, con la voz quebrada por la preocupación de que hubiera perdido la perspectiva bajo presión. Otro, un conocido de negocios que había visto crecer la empresa, pasó sin previo aviso una noche, insistiendo en que habláramos de estrategia con un café. Estás cometiendo un error que no puedes deshacer, dijo. Lucha por lo que es tuyo. Los mensajes de texto y las llamadas se acumularon. Compartían temores. Estaba deprimida, que el aislamiento había nublado mi juicio, que ceder significaba admitir la derrota. Llegaron ofertas. Préstamos para honorarios legales, presentaciones a abogados agresivos, incluso sugerencias para retrasar por evaluaciones de salud mental. Todos asumieron que el estrés me había agotado por completo. Respondí brevemente a cada uno, agradeciendo el apoyo, pero reafirmando mi decisión. Sin debates, sin pistas sobre razones más profundas. El silencio preservó la ilusión. Mientras tanto, dediqué cada momento libre a Sofía y Mason. Las recogidas de la escuela se convirtieron en aventuras extendidas, deteniéndonos en parques infantiles donde empujaba los columpios hasta que me dolían los brazos, uniéndome a juegos de pilla-pilla por campos de hierba. Exploramos senderos locales, recogiendo hojas o lanzando piedras en pequeños estanques. Las noches en casa giraban en torno a sus elecciones. Horneé galletas con chispas de chocolate desde cero, dejándolos revolver la masa y lamer las cucharas. Las solicitudes de cena se concedían sin discusión. Pizza casera con ingredientes extra. Tacos montados juntos en el mostrador. La risa llenaba la cocina cuando la salsa terminaba en las narices o el pelo empolvado de harina. La hora de dormir se alargaba. Leía libros favoritos con diferentes voces para los personajes, respondía a un sinfín de preguntas de por qué, me acostaba a su lado discutiendo sueños o amigos de la escuela. Sofía confiaba pequeñas preocupaciones. Mason compartía inventos salvajes que quería construir. Esas conexiones silenciosas me anclaban, recordándome por qué cada lección importaba. Los fines de semana traían salidas sencillas, mercados de agricultores para fruta fresca, bibliotecas para libros nuevos, viajes a lugares tranquilos donde hacíamos un picnic y hablábamos de cualquier cosa. Capturaba fotos mentalmente, almacenando momentos contra la incertidumbre que se avecinaba. La preocupación de los demás continuó. Margaret programó revisiones adicionales, presentando proyecciones revisadas de la vida después del acuerdo. Los amigos organizaron intervenciones informales durante el almuerzo, suplicando que reconsiderara. Su miedo era genuino, que hubiera sacrificado demasiado por una paz que no duraría.
Asistí, escuché pacientemente, luego reafirmé mi disposición a firmar. El cumplimiento externo enmascaraba la certeza interna. Esos días con mis hijos construyeron una fuerza silenciosa. Su confianza incondicional, los abrazos diarios, las preguntas inocentes, todo reforzaba el enfoque en lo que no se podía quitar. Dijeran lo que dijeran los documentos, nuestra pequeña unidad permanecía intacta. La fecha de la audiencia final se acercaba. Las rutinas se mantuvieron constantes, con énfasis en la normalidad para Sofía y Mason. Las noches terminaban con historias extra. Garantías susurradas en la oscuridad. Estaba lista. El día de la audiencia final llegó bajo cielos grises, el juzgado se alzaba como cualquier otro edificio de un día laborable en el centro de Detroit. Entré sola, vestida con sencillez, sin traje, solo una blusa limpia y pantalones. Margaret Ellis me encontró en las escaleras, con el rostro tenso por la preocupación de último minuto, pero la tranquilicé con un asentimiento de que todo procedía según lo discutido. Dentro de la sala del tribunal, el aire se sentía denso. Richard, Diane y Brianne se sentaron en la mesa del demandante con su abogado, Aaron. Parecían pulcros, confiados, inclinándose juntos en una conversación tranquila. Sus ojos se dirigieron hacia mí con un desdén inconfundible, pequeñas sonrisas victoriosas jugando en sus labios como si el resultado ya estuviera sellado. La jueza, una mujer sin rodeos con años en el estrado, revisó el acuerdo de conciliación en voz alta. Transferencia total de la casa familiar, los vehículos, la propiedad completa de Whitaker Tool & Die, todos los activos y pasivos incluidos. Preguntó si lo entendía y aceptaba voluntariamente. Respondí claramente. Sí, señoría. El lado de Arlon apenas ocultaba su satisfacción. Brianne le susurró algo a Diane, quien cubrió una sonrisa. Richard se reclinó, con los brazos cruzados como si finalmente recibiera lo que le correspondía desde hacía mucho tiempo. Firmé donde se indicaba, página tras página, con la mano firme. Cada firma transfería oficialmente el título. Margaret observaba desde mi lado, en silencio, aceptando ahora el camino que había elegido. La jueza se preparó para concluir, con el mazo en la mano. Entonces las puertas se abrieron de golpe. Entraron dos agentes federales con trajes oscuros, con las insignias visibles, expresiones neutrales. Se acercaron directamente a Arlon, entregándole un sobresellado. La sala se silenció al instante. Lo abrió, escaneó el contenido. El color se le fue del rostro. Se inclinó hacia sus clientes, su voz baja pero audible en el silencio. Sus familiares acaban de ser arrestados. Brianne reaccionó primero, un grito agudo se le escapó antes de taparse la boca con la mano. Diane jadeó, agarrando el brazo de Richard. Él miró al frente, congelado mientras la realidad lo golpeaba. El agente dio un paso adelante, dirigiéndose a ellos formalmente. Se habían emitido órdenes de arresto días antes basadas en los hallazgos de la investigación, fraude electrónico, malversación de fondos, conspiración. La custodia comenzaba de inmediato. El caos estalló brevemente. Brianne se levantó, la silla raspando hacia atrás, protestando en voz alta que era un error, todo por mi culpa. Diane sollozó, extendiendo la mano hacia mí como si buscara una ayuda que no le daría. Richard murmuró negaciones, con la voz quebrada. Los alguaciles intervinieron para mantener el orden mientras los agentes los esposaban con calma, un procedimiento estándar para los cargos de cuello blanco. Permanecí sentada, con las manos cruzadas, observando sin expresión. La jueza golpeó su mazo pidiendo silencio, levantando la sesión abruptamente. Fueron escoltados fuera, pasando por delante de espectadores que los miraban fijamente. Los gritos de Brianne resonaban por el pasillo. Arlon recogió los papeles mecánicamente, evitando el contacto visual. Afuera esperaban los reporteros, la noticia se había filtrado de alguna manera, pero me escabullí por una salida lateral que Margaret había arreglado. Pasaron meses antes de la resolución. El caso avanzó rápidamente una vez que los fiscales federales se hicieron cargo. La evidencia resultó abrumadora, rastros digitales, documentos firmados, registros de empresas fantasma. Intentaron defensas separadas. Brianne alegando ignorancia. Mis padres insistiendo en que siguieron su ejemplo. Pero la coordinación era clara.
Finalmente llegaron los acuerdos de culpabilidad. Siguieron las sentencias de prisión, años en instalaciones federales, no libertad condicional. Se ordenó la restitución total, lo que significaba la liquidación de los activos que quedaran después de la incautación. La casa se vendió en una subasta, los vehículos fueron embargados, el equipo de la empresa se dispersó. Empecé de nuevo, más pequeña. Una nueva entidad, Whitaker Precision Works, alquiló un espacio modesto cerca. Los leales exempleados regresaron uno por uno, atraídos por la honestidad por encima de un salario más alto en otro lugar. Los primeros contratos llegaron a cuentagotas de antiguos clientes que valoraban la integridad. El crecimiento fue lento pero limpio. Sin deudas ocultas, sin libros comprometidos. Los acuerdos de custodia cambiaron permanentemente con los antecedentes penales establecidos. Los tribunales me concedieron la custodia legal y física exclusiva de Sophia y Mason. Las visitas eran supervisadas en el mejor de los casos, pero ellos eligieron la distancia a medida que pasaba el tiempo. El contacto terminó por completo. Sin llamadas, sin cartas, sin intentos de reconciliación. Los lazos de sangre se rompieron cuando la confianza se hizo añicos sin remedio. Mirando hacia atrás, el dolor de la ruptura de ese matrimonio me preparó de maneras que nunca esperé. Me enseñó resiliencia, la diferencia entre la obligación y la verdadera conexión. Ser traicionada por los más cercanos 2 veces, una por una pareja, otra por la familia, me despojó de ilusiones. Sin embargo, aclaró las prioridades. La fuerza no es una lucha interminable. A veces es una paciencia estratégica, dejando que las consecuencias se desarrollen de forma natural. Proteger la paz para quienes la merecen, yo misma, mis hijos, importa más que el perdón forzado. Si te has enfrentado a la confianza rota en el matrimonio o por parte de las personas que se supone que deben apoyarte incondicionalmente, sabe que volver a levantarse es posible. Mantente firme por lo que es correcto, por los inocentes que cuentan contigo. Prioriza tu bienestar y el de ellos. La curación no proviene de aferrarse a la amargura, sino de construir hacia adelante sin cargas. Algunos lazos no se pueden salvar. Cortarlos no es debilidad. Es elegir la vida en términos honestos. Eso es lo que hice. Y nunca he mirado atrás.